de la leche, de la leche humana, de la leche humana. Y ciertamente los oligosacáridos, que su acrónimo en inglés es los HMO, son compuestos que de manera sorpresiva no son digeribles y que comprenden más funciones biológicas, y existen en la leche otros compuestos que son más para el crecimiento y desarrollo del niño. Entonces tenemos que la leche humana es el estándar de oro para la nutrición en los recién nacidos y los lactantes. Y todo pudiéramos decir que se establece como un tesoro de beneficios. El contenido, voy a hablarles de la leche humana y los oligosacáridos, de la microbiota de la leche y la intestinal, los beneficios en la salud, algunas conclusiones. Tenemos que dentro de los componentes bioactivos de la leche humana, destaca para esta conferencia el componente de la microbiota y los oligosacáridos. Comentando un poco acerca de la historia, tenemos que ya desde el siglo XIX ya se sabía que existía un componente que diferenciaba la composición de las heces en los niños que recibían lactancia y los que recibían fórmula. Entre ellos destaca el científico alemán Teodoro Ehrlich en 1900, quien hace ese descubrimiento de lactobacilos y bífidos. Tomás. En 1930 ya se hace la identificación de la fracción de carbohidratos de la leche humana llamado ginolactosa, que posteriormente recibió el nombre de los oligosacáridos. Más adelante, un pionero francés es el que más ha desarrollado con respecto a los oligosacáridos, identificaron aproximadamente más de 100, y se habla del factor bífido de la leche humana a partir de 1950. En 1960, el científico japonés Akira Kobata hace un aporte importante en donde él establece que a través del grupo sanguíneo ABO y el factor Lewis se puede determinar el estado secretor de la leche humana, y más adelante les voy a comentar o a explicarles qué significa ese estado secretor. Y ya para el 2000 se identifican más de 100 oligosacáridos como alimentos de las bifidobacterias. Y a partir de 2016 ya la industria logró un análogo sintético de los oligosacáridos. Tenemos entonces que los oligosacáridos son el tercer componente sólido más abundante. Tenemos que, si vamos a la composición de la leche, que tiene los macro y los micronutrientes y su componente de agua, sus componentes sólidos, las proteínas, las grasas y la lactosa, y los oligosacáridos es el que es más abundante, o sea, es más abundante que las proteínas. Y en ellos tenemos acá algunos ejemplos. En el calostro tenemos una cantidad mayor de oligosacáridos, aproximadamente 20 gramos por litro, y en la leche madura esto varía en cada madre de 5 a 15 gramos por litro, y además dependiendo de la etapa en que se encuentre esa lactancia. 50 oligosacáridos son los que comprenden la mayor abundancia entre los más de 200 que se han identificado. Ellos difieren en tamaño, estructura, complejidad, y hay una variabilidad individual en las madres. No podemos dejar de hacer una comparación en donde en la leche humana es importante esta comparación porque la cantidad de oligosacáridos en la leche humana, como les comenté, es entre 5 y 15 gramos por litro, a diferencia de la leche bovina, en donde la cantidad de oligosacáridos es ínfima. De allí una de las ventajas importantes de la leche humana.
Y si vemos en relación a los otros mamíferos, tienen una cantidad relativamente bastante baja en relación a la materna, a la de la madre o la leche humana. Tenemos que se pueden clasificar estos oligosacáridos de acuerdo a su composición. En este artículo de que dice desenredando los oligosacáridos y la microbiota, se encuentra que la molécula base es una lactosa a la cual se le puede unir en diferentes enlaces 5 monosacáridos como son la glucosa, la galactosa, la N-acetilcisteína, la glucosa y el ácido ciálico. Y de acuerdo a esa configuración, entonces vamos a tener unos oligosacáridos que pueden ser fucosilados, ocializados o neutros. Y los neutros son los que comprenden la mayor cantidad. Como ejemplo, tenemos que entre los fucosilados destaca la 2-fucosilactosa y la lactosa N-fucopentosa. Y entre los neutros, la lactosa N-teatrosa, que son los que se han estudiado más y se ha encontrado que ejercen funciones benéficas en el lactante. Ahora, su síntesis se debe a la presencia de 2 enzimas que son la fucosiltransferasa, la 2 y la 3, que ellas van a condicionar su presencia si vamos a tener un estado secretor o no secretor en la madre. Es decir, que se ha establecido que existe un fenotipo y un genotipo en las madres para la formación de los oligosacáridos. Y tenemos que cuando tenemos la presencia de estas 2 enzimas y un estado secretor positivo y un Lewis positivo, que comprenden el 70% de las madres, van a tener mayor síntesis, por ejemplo, de la 2-fucosilactosa. En el caso de que la madre no sea secretora, pero Lewis positivo porque solo presenta la enzima fucosiltransferasa 3, que comprende al 20% de las madres, la lactosa neoteatrosa es la que va a estar en mayor cantidad. Y dependiendo del estado secretor o si es legüino. Mientras la madre sea más un estado secretor, mayor beneficio inmunológico y de resistencia a las infecciones tienen los niños. Se han hecho estudios a nivel mundial y, por ejemplo, aquí en aproximadamente 10 países, entre los cuales está México y Chile de Latinoamérica, se encontró que las madres en este lado del mundo eran bastante secretoras en comparación con en otras zonas, en donde, por ejemplo, en Asia había menor cantidad de madres que tenían la 2-fucosilactosa en la leche. A su vez, hay diferencias si el niño es pretérmino o a término. En el caso del pretérmino, tenemos que el oligosacárido más abundante, que es la 2-fucosilactosa, tiene unos niveles bastante altos, como de 5 gramos por litro, y va descendiendo progresivamente a medida que va teniendo ya casi el mes de edad, y los demás se mantienen en unos rangos aceptables. Y cuando el niño es pretérmino, la cantidad de fucosilactosa es menor y la caída va a ser un poco más precoz con respecto a la leche del pretérmino. Y eso es porque en la etapa del pretérmino se requiere una aproximación o maduración un poco más rápida. A su vez, tenemos que los valores van a variar si se trata de el colostrum o del calostrum, o si la leche está en transición o es una leche madura o ya está en una etapa mucho más tardía después de los 90 días. Van a variar y esa cantidad va a depender de la microbiota intestinal y de su formación y los efectos que se quieren alcanzar.
ejemplificando un poco más para que veamos la diferencia que hay entre lo que son los componentes bioactivos y los nutricionales. Por ejemplo, los oligosacáridos como componente bioactivo no son digeribles, no tienen un valor nutritivo y ellos van a soportar a la microbiota. Es decir, que van a ejercer funciones inmunológicas, metabólicas o biológicas. Y los componentes nutricionales, que serían los macronutrientes, tienen su valor nutritivo y van a ser importantes para el crecimiento y desarrollo saludable del niño. El metabolismo de estos oligosacáridos es importante porque él no llega de manera intacta hasta el colon, porque son resistentes a la acción de los ácidos, del ácido gástrico, de las enzimas pancreáticas y de las enzimas que se encuentran en el borde del cepillo. Y mantienen su estructura en el intestino de la manera proximal. El 45% de ellos es fermentado en el intestino distal, y el otro 40 o 50% tiene una excreción fecal. Y esa excreción fecal, les voy a explicar más adelante la importancia, porque ella es un señuelo para las bacterias y no permite que se colonicen y de esa manera se va a excretar por la vía fecal. Y se ha encontrado que en el 1% de estos oligosacáridos son capaces de alcanzar la circulación general, en especial los oligosacáridos que son de pequeño tamaño, como por ejemplo la 2-fucosilactosa y la N-lactosa tetraosa. Y del 1 al 4% se pueden excretar de forma intacta a través de la orina, también ejerciendo sus funciones de protección contra infecciones. Estudios recientes han indicado que ya existe una presencia de los oligosacáridos en el líquido amniótico. De allí que ya el niño en la etapa prenatal ya está en contacto con estos fluidos, y esto lo vamos a ver más específicamente en esta otra lámina, en este artículo publicado en el Nutrien del 2022, en donde ya hay secreción de los oligosacáridos en la glándula mamaria, y estos van a viajar a través de la circulación para alcanzar a la placenta y por el cordón umbilical llegar hasta el bebé y tener presencia en el líquido amniótico. A su vez, el niño cuando ya empieza a deglutir el líquido amniótico, comienza el contacto con los oligosacáridos y estos también pueden ser excretados por la orina. Es decir, que va a haber una cantidad de oligosacáridos que pueden ser absorbidos ya en el tracto gastrointestinal, pueden estar en contacto a nivel de otros tejidos como el pulmón o el riñón. Entre los mecanismos y función de estos oligosacáridos se destaca, que vamos a explicar más adelante, que tienen una actividad antiviral y antimicrobiana, una actividad como prebióticos, porque ellos son el alimento para favorece la modulación del epitelio y la barrera mucosal, y tiene una función a nivel del sistema inmune. Entonces, con respecto a su función, efecto antiviral y antimicrobiano, podemos ver en la lámina que el glucocáliz, que es el receptor a nivel de las mucosas para las bacterias, tiene una estructura similar al del oligosacárido, que es este azul. Entonces sirve como de cebado y es captado por los microorganismos y de esa manera tiene un efecto tanto antiviral como antibacteriano, de allí que el 45% de ellos se ha excretado posteriormente por vía fecal y un 4% por la orina. Aquí tenemos que podemos ver la cantidad de microorganismos que pueden ser inhibidos por los oligosacáridos, y entre ellos están algunos virus como el de influenza, el rotavirus, el norovirus y el virus sincitial respiratorio.
La respuesta inmune también es sumamente importante, dado que se establece una respuesta tanto de la maduración de la respuesta inmune innata como adquirida. Los oligosacáridos estimulan la producción de la interleuquina 10, que tiene unas propiedades de antiinflamatorias, y de la inmunoglobulina A. Tenemos que el tejido linfóide, que es en sus siglas en inglés es el GAL, el tejido linfóide asociado a glucosa del intestino, se encuentra en el 70%, es decir, de que todo el sistema inmune, el 70% está en el intestino. De allí la importancia de la maduración del sistema a través de la estimulación que hacen los oligosacáridos. Y la microbiota intestinal, que se va a desarrollar porque está obteniendo su alimento principal por los oligosacáridos, son un fuerte estímulo antigénico necesario para la maduración de todas estas funciones. Con respecto a la mucosa intestinal, tenemos que los oligosacáridos, una vez en la luz, cuando ya son transportados dentro de la célula y son metabolizados por las microbacterias o la microbiota, van a hacer la producción de ácidos grasos de cadena corta, y esto va a favorecer la maduración del epitelio intestinal. A su vez, tienen una función sobre las células caliciformes, proliferación de las criptas, incremento de la barrera, y una influencia sobre la expresión génica. Y a su vez, va a haber secreción de citoquinas antiinflamatorias y también estimulación de algunas células blancas. Podemos ver acá en esta lámina que el oligosacárido es la estrellita amarilla, y ella puede ser absorbida a través de un transporte paracelular o un transporte transcelular para ejercer sus funciones. Entonces ayuda a la diferenciación de la célula, a la maduración de las células caliciformes con la producción o expresión de la MUC2, que es para la producción de un moco, que es el moco que va a recubrir toda la mucosa y va a defender, y a su vez va entonces también a madurar y a fortalecer esas uniones estrechas en el intestino para que no haya un intestino permeable. Tenemos que el establecimiento de la microbiota intestinal es un proceso importantísimo en la vida del recién nacido, lo cual va a conducir a esa encrucijada en que la salud o la enfermedad, el microbiota que se haya establecido desde el momento del nacimiento. En esta gráfica acá, que me parece siempre muy importante señalar que al principio tenemos una alfa diversidad baja, es decir, no se requiere cuando el niño nace y está en su primer año de vida que haya una diversidad grande en el intestino, que hayan muchas bacterias. Lo que interesa es que predominen los bífidos y los lactobacilos. A su vez, que haya una diversidad beta, que se refiere a una alta capacidad de recambio y de adaptación. Es decir, que cuando ya madura a partir de los 3 años va aumentando, y con la alimentación complementaria la diversidad de las bacterias y la capacidad de adaptación o remodelar o de remodelación o sustitución va a disminuir para que luego se mantenga una microbiota estable a lo largo de la vida. Por eso es importante la lactancia materna y un inicio de alimentación complementaria adecuada. En este artículo que tuve la oportunidad de escribir junto a la doctora Daoud y el doctor Javier Díaz, José Javier Díaz, es importante comentar que la colonización intestinal es guiada, y es guiada por estos factores que tiene la leche humana, que promueve el crecimiento de bacterias específicas y bacterias vivas propias, a su vez, que están contenidas en la leche humana. Existen factores que pueden influir esa composición, y están los factores maternos, que entre ellos es importante el índice de masa corporal,
factores de amamantamiento en relación a la técnica, la fase de la lactancia, que sea exclusiva, factores perinatales como el tipo de parto, antibióticos, entre muchos otros, los componentes que existan en la leche, todo eso va a conducir al establecimiento de una microbiota de la leche. Igualmente va a contribuir la microbiota cutánea materna, la microbiota intestinal materna y la microbiota oral y gastrointestinal del niño. En consecuencia, entonces tenemos que en la leche humana, que aproximadamente se secretan de 500 a 800 ml al día, el niño va a recibir entre 10 a las 5 y 10 a las 7 bacterias por día. Es decir, aproximadamente en ese contenido 700 especies de bacterias. Entonces tenemos, por lo que antes le había mencionado, que había una baja abundancia porque solo van a predominar pocos tipos de bacterias, una baja biomasa y posteriormente esta se va a hacer diversa. Tenemos que los géneros más frecuentes están las bifidobacterias y los lactobacilos, que entre estos destaca el Bifidobacterius longum breve lactis y el adolescentis. Y entre los lactobacilos tenemos el Salivarius, el Plantarum, el Rhamnoso y el Reuteri. Y pudieran existir otras especies como Staphylococcus, Streptococcus, Enterococos o Enterobacterias. Este artículo que me fue compartido por Rafael en su oportunidad, que estábamos hablando de los oligosacáridos, en que además de las bacterias, tenemos también en mujeres estudios que se han hecho en madres sanas, también hay la presencia de algunos fagos o de virus eucariotes, también algunas cepas de hongo y unas arqueas. Es decir, que es todo un microbioma. ¿Cómo llega entonces esa microbiota a la leche humana? Existen varias teorías o hipótesis en donde pudiera existir un flujo retrógrado desde la leche de la cavidad bucal del lactante al conducto mamario, también de la piel materna que van a colonizar la glándula mamaria, y en el tracto gastrointestinal de la madre la presencia de algunos anaerobios que pueden pasar a través de la vía enteromamaria. Y todos conocemos este eje entero-broncomamario en el cual antígenos, tanto de alimentos como de microorganismos, van a viajar a través de varios órganos y llegar a alcanzar hasta la glándula mamaria para luego posteriormente colonizar al bebé. Sin embargo, estudios recientes han dado un mayor énfasis a lo que se llama el eje intestino-mama, dado que el intestino ejerce una función muy importante en lo que se llamaría la estructuración y entrenamiento de la glándula mamaria para prepararse para esa función que ella va a ejercer desde el punto de vista inmunológico, metabólico y endocrino y neurológico. Es decir, que desde el intestino materno, su comida, sus nutrientes, sus bacterias, las enfermedades que ella pueda estar padeciendo, se va a producir una remodelación estructural y funcional de la glándula. Igualmente, si esta madre tiene obesidad, diabetes, resistencia a la insulina, de manera negativa pudiera haber una programación que se va a transmitir de manera generacional, pero si la madre es sana y una buena alimentación, va a haber una programación hacia la tolerancia. Va a haber igualmente protección contra alergias y las bacterias más las oligosacáridos van a ejercer su función de biosíntesis de neurotransmisores y producción de ácidos grasos de cadena corta. Entonces, la microbiota dependiente de los oligosacáridos están las bifidobacterias, los bacteroidetes y los lactobacilos, entre otros.
de entre el 80 y el 90% de las bifidobacterias de colonizar el intestino porque ellas son ávidas consumidoras de los oligosacáridos. Los que más destacan es el bifidum y el infant, pero todos tienen su función y utilizan algunos de ellos con mayor preferencia, es decir, que tenemos una bifidobacteria para cada oligosacárido. Aquí viene el mecanismo del Bifidobacterium infante, que es el más abundante y el bien importante. Tenemos que ellos ejercen una función y se dice que es una maquinaria enzimática para metabolizar los oligosacáridos. Va a promover la maduración de la respuesta inmunitaria. Además, tiene propiedades antiinflamatorias a nivel de la capa del intestino y del epitelio. Reduce la permeabilidad intestinal y hay la producción de ácidos grasos de cadena corta, en especial el acetato, que tiene un efecto beneficioso. También el grupo o el género de los bacteroides metabolizan algunos de los oligosacáridos. Por lo menos tienen la fucosilactosa, también los sializados. Y esto es importante porque a medida que empieza la alimentación complementaria, los bacteroidetes van a aumentar en cantidad. Por eso es que debemos mantener la lactancia materna durante este periodo. Y a su vez los lactobacilos pueden utilizar compuestos o derivados de los oligosacáridos, porque ellos no son capaces de metabolizarlos completamente o que se ha encontrado en los trabajos que pueden crecer en presencia de algunos de ellos. Aquí en este ejemplo decimos que ellos no pueden digerirlos. Sin embargo, en presencia de otros, los metabolitos que se van a producir o los compuestos de los monosacáridos van a ser después fermentados y utilizados por los lactobacilos, es decir, que a su vez se benefician indirectamente. Con respecto a beneficios en la salud, en este artículo bastante reciente del 2022, de abril del año pasado, estudios que han utilizado algunos oligosacáridos y en algunas etapas, por ejemplo, en el prematuro se ha hecho la prevención de la enterocolitis necrotizante, se ha hecho también o se disminuye la incidencia de eczema atópico asociado a la inmunoglobulina E en presencia de la 2-fucosilactosa en el estado secretor de las madres, y también así la disminución o la respuesta inmune para evitar alergia a la proteína de la leche de la vaca. También se ha observado que el uso de antibióticos es capaz de disminuir cuando está en presencia de la leche humana. Hay infecciones, las infecciones del tracto respiratorio inferior o infecciones en general son capaces en estudios de ensayos controlados doble ciego, en donde el uso de los oligosacáridos ha observado una disminución de todas estas infecciones. Hay menor sensibilización en el niño, un perfil de citoquinas antiinflamatorias son las que van a predominar, existen menos diarreas y menos morbilidad en general. Acá en este otro trabajo, en esta del 2018, se destaca que, por ejemplo, los síntomas respiratorios y las enfermedades en el tracto gastrointestinal, hay una baja morbilidad cuando está en presencia de los oligosacáridos, en especial la fucosilactosa y la lactosa neotetraosa. Igualmente que disminuyen el riesgo de alergia y eczema, la diarrea, la transmisión del virus de inmunodeficiencia humana al neonato, en relación inversa a mayor cantidad de oligosacáridos fucosilados, menor transmisión del virus para el niño, y en los pacientes o madres que son secretoras bajas, tienen una mayor incidencia de enterocolitis. En este trabajo que se hizo con 44 diadas de madres e hijos y que se determinó el estado secretor y se midió la microbiota entre el día 7 y 120, se encontró
que en los niños que eran alimentados con la leche humana, pero que las madres no eran secretoras, el establecimiento de la microbiota cargada de bifidobacterias era retrasado. Otras ventajas es que los oligosacáridos de tipo sializado o sialilados y la 2-fucosilactosa mejoran el desarrollo cognitivo y del lenguaje, la memoria y la capacidad de razonamiento, y que esto es tanto a corto como a largo plazo. Existen también el estímulo para funciones neuronales que van a mejorar la contractilidad intestinal, por ejemplo, pudieran influir así en la disminución del cólico infantil y evitar el estreñimiento. Y también tiene, porque tiene su efecto sobre las contracciones motoras del colon. Y alivia la dismotilidad también inducida por el estrés. Mayor cantidad de oligosacáridos, hay menor riesgo de diarrea, menor, como ya les he comentado, y menor abundancia de patógenos intestinales. Disminuye, por tanto, también la mortalidad de bebés expuestos al virus de inmunodeficiencia humana durante la lactancia. En este trabajo, en este gráfico que se ve como complejo, tenemos aquí los oligosacáridos y una mucosa intestinal en buenas condiciones, pero por ejemplo en un prematuro, con un estado de disbiosis que tiene, el modo del nacimiento fue por cesárea, la edad gestacional fue muy baja, tiene una inmadurez del intestino, además expuesto a antibióticos, y a fórmulas infantiles va a haber un estado inflamatorio con aumento de la permeabilidad intestinal y por tanto aumenta la enterocolitis, la sepsis y la muerte. En esta otra parte vemos que en presencia de las bacterias probióticas va a haber una buena maduración de esa célula intestinal y va a disminuir entonces el riesgo de enterocolitis y sepsis, porque tanto los oligosacáridos solos o acompañados con los lactobacilos y las bífidas pueden ejercer ese efecto benéfico y disminuyendo esta patología en el recién nacido prematuro. En resumen, pudiéramos decir que los oligosacáridos para la microbiota aumenta la producción de ácidos grasos de cadena corta, va a haber una mayor abundancia de bacterias benéficas e inhibición de bacterias dañinas. En relación a la barrera epitelial, va a haber una protección intestinal porque va a haber una expresión en las células caliciformes va a haber una actividad celular importante y va a favorecer las uniones estrechas. Y con respecto al sistema inmune, va a haber maduración y control de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Y podemos ver sus potenciales efectos, que ya se los he venido mencionando, pero además va a haber disminución de colitis, de uso de antibióticos, va a haber prevención de obesidad, de diabetes tipo 2, de enfermedades cardiovasculares, la reducción de la alergia y protección en general contra las infecciones. No puedo dejar mencionarles que en la historia le comenté que se han fabricado análogos de la leche humana. No es mi recomendación, sin embargo, que como médicos y como pediatras debemos conocer que existe la elaboración de estos productos. Sin embargo, hasta ahora algunos estudios han dicho que hay seguridad y eficacia, y en el caso muy extremo de contraindicación de lactancia, pudiéramos considerarlo. Y como algo adicional, y la importancia que tienen los oligosacáridos, también han hecho análogos para adultos. Hay trabajos ya publicados en PubMed donde han hecho la suplementación en adultos para algunas enfermedades como intestino permeable, síndrome intestino irritable, sobrecrecimiento bacteriano, y que pudieran encontrarse un alivio si los consumen y los venden tanto para adultos como niños más grandes. Entonces es importante que conozcamos que los oligosacáridos de manera natural van a fortalecer al bebé y al lactante durante el tiempo de la lactancia,
Y de allí que se están haciendo esos estudios porque como la leche humana es un factor que es el gol estándar de oro para la nutrición, entonces tratan de imitarla. Tenemos que en conclusión los oligosacáridos son moléculas bioactivas complejas con muchas acciones y beneficios en la colonización de la microbiota intestinal. Hay evidencia importante sobre la función digestiva, inmune, metabólica y cerebral del niño. Y estos oligosacáridos con las bacterias tienen beneficios para la salud tanto a corto como a largo plazo. Muchas gracias.